Uno de los intereses básicos de la teoría del estado sólido es determinar cuál es la configuración espacial de los núcleos en una sustancia determinada. Esto es, si conocemos la composición química, queremos saber si los núcleos forman una configuración ordenada, lo que sería un cristal, o no, y caracterizarla. La aproximación de Born-Oppenheimer nos da una ruta para poder determinar el orden cristalino de una sustancia a baja temperatura. Lo que tenemos que hacer es minimizar la energía potencial efectiva entre los núcleos y tenemos que tener en cuenta que esa energía potencial incluye no solamente la repulsión coulombiana entre los núcleos, sino que hay una contribución que depende de cuál es la configuración electrónica del sistema. Un problema que surge al hacer esto es que la interacción efectiva entre los núcleos en general es muy complicada y depende de todas las posiciones. Esto es, la interacción entre dos núcleos depende de las posiciones de todo el resto de los núcleos, no solamente de las posiciones de esos dos núcleos. Lo que se hace en la práctica es probar configuraciones de los núcleos, calcular numéricamente la energía y tratar de minimizarla numéricamente también. Las configuraciones de los núcleos que se prueban se eligen basándose en las propiedades de simetría de los orbitales ocupados de los elementos que componen la sustancia y también el conocimiento de la estructura cristalina de otros compuestos similares. Para sustancias a base de gases nobles hay sin embargo una expresión aproximada que describe la interacción efectiva entre átomos que se conoce como potencial de Lennard-Jones. Los átomos de gas noble o de gas inerte tienen las capas electrónicas exteriores completas y eso los hace muy poco reactivos químicamente. Entonces podemos pensar a cada átomo de gas noble como una entidad compuesta por su núcleo y los electrones y considerar directamente la interacción entre un átomo y otro sin tener que preocuparnos por la posibilidad de que un electrón esté saltando entre ellos. Entonces el potencial de Lennard-Jones describe la interacción entre dos núcleos separados a una distancia r, solo depende de la distancia, consistente con que los átomos de gas nobles tienen una distribución esférica de carga. Aparecen dos escalas, una de energía y otra de longitud, que se determinan en general ajustando experimentos. Tenemos por un lado la interacción atractiva de Van der Waals, a la que se le agrega un término fenomenológico que hace a la interacción repulsiva a distancias cortas. Esquemáticamente, el potencial de Lennard-Jones tiene esta forma en función de la distancia entre los núcleos. Entonces tenemos una atracción a distancias grandes e intermedias, una repulsión a distancias muy cortas, y eso da como resultado una longitud de equilibrio en la que se minimiza la energía potencial. Si estamos a una temperatura suficientemente alta, la energía cinética va a dominar por sobre la energía potencial y vamos a tener que el sistema está en una fase gaseosa. Esto es, vamos a tener invariancia traslacional y rotacional en promedio. Va a haber correlaciones entre los átomos que van a ser de muy corto alcance. Esencialmente vamos a tener una probabilidad muy baja de encontrar un átomo muy cerca del otro debido a la interacción fuertemente repulsiva y una probabilidad un poquito más alta de encontrarlo a la distancia de equilibrio del potencial de Lennard-Jones. Y si hacemos un promedio temporal de las configuraciones de los átomos, se van a estar moviéndose debido a su energía cinética, lo que tenemos es que en una región del espacio vamos a tener la misma probabilidad de encontrar una partícula que en cualquier otra. Si empezamos a bajar la temperatura del sistema, la
energía potencial va a jugar un rol cada vez más importante. Ya vimos que los átomos de gas noble se atraen debido a la interacción de Van der Waals y van a tender a estar a una distancia que es del orden de sigma, que es la longitud característica del potencial de Lennard-Jones. Para obtener la energía potencial lo más baja posible, lo más negativa posible, vamos a querer que un átomo dado tenga la mayor cantidad de vecinos posible a esa distancia sigma. Para entender la configuración a la que llegan los átomos de gas noble a baja temperatura, podemos simplificar aún más el potencial, suponiendo simplemente que es tipo esfera dura, o sea que es infinitamente repulsivo a distancias menores a sigma, y que para distancias mayores a sigma tenemos una interacción atractiva que decae con la distancia entre los átomos. Para fijar idea, podemos pensar primero en el caso unidimensional, que los átomos están alineados y como la interacción es monótona, decreciente y atractiva, no es muy difícil convencerse de que la energía más baja del sistema se va a dar cuando cada átomo tenga los primeros vecinos a una distancia sigma. Esto es equivalente a decir que el estado fundamental se va a obtener para la densidad de átomos más alta, compatible con la restricción de que dos átomos no tienen que estar a una distancia menor que sigma. Podemos hacer el mismo análisis ahora para discos en dos dimensiones. De nuevo queremos que la densidad de discos sea la más grande posible, con la restricción de que no estén a una distancia menor a A, que es el diámetro de los discos. Para eso, cada uno de los discos tiene que tener 6 vecinos y vemos que entre los vecinos no queda espacio, digamos, todos los vecinos se están tocando, así que uno puede seguir construyendo esto y cubrir todo el plano. Para cuantificar la densidad de átomos, en general se usa lo que se llama como fracción de empaque, que es el cociente entre el área ocupada por los discos y el área total. Entonces, si nos fijamos en este triángulo de acá, vemos que la parte que está ocupada por los discos forma exactamente un medio de disco. O sea, tenemos acá un sexto, un sexto, un sexto, nos termina dando medio disco. Entonces ponemos el área de medio disco y la dividimos por el área total que están en el triángulo este, que va a ser la base, que es A, por la altura, que es raíz de 3 sobre 2A, todo dividido 2. Cuando hacemos esta cuenta, vemos que nos queda una fracción de empaque que es 0,907. Si hacemos un análisis equivalente para una red cuadrada, nos queda una fracción de empaque inferior, o sea, una densidad inferior. El problema de encontrar la configuración de esferas para la cual se obtiene la mayor fracción de empaque es muchísimo más complicado. Es un problema que está relacionado con lo que se llama el número de osculatio. Osculatio viene de beso, que es si tengo una esfera, cuántas esferas puedo poner del mismo tamaño, puedo poner tocándola. En una dimensión, bueno, son segmentos, uno sabe que puede poner uno a izquierda y otro a derecha. En 2D lo acabamos de ver, uno tiene 6 discos que puede poner alrededor de un disco, todos están tocando, así que no queda ningún hueco. Pero en 3D no es tan sencilla la cosa y de hecho hubo una discusión entre Newton y un matemático, Gregory,
Newton decía que el número de esferas máximo que puede tocar una esfera en el medio es 12 y Gregory decía que era 13. Newton tenía razón, pero la prueba formal de que esto es así solo se logró obtener en 1953. Si hacen la prueba ustedes con esferas, pueden ser naranjas, y empiezan a tocar una esfera central con las otras naranjas, bueno, una va a ser difícil mantener todo en pie, pero lo que van a ver es que si logran poner 12 van a quedar espacios libres, entonces uno puede mover las otras naranjas, las otras esferas, y pensar que quizás entra una decimotercera. Esa libertad en mover a las dos esferas que están tocando a la central hace que no sea obvio. Ahora si tenemos muchas más esferas y queremos meterlas en el menor volumen posible, determinar cuál es la configuración que lo logra. Incluso hasta 1998 no se sabía si la configuración que maximizaba la fracción de empaque era una ordenada o desordenada. Y en 1998 se demostró computacionalmente que efectivamente es un arreglo periódico, y recién hace poco, en 2017, se publicó la demostración formal de que esto es así. En realidad hay muchas maneras de lograr la máxima fracción de empaque, pero todas se basan en la misma idea, que es tomar las esferas primero en un plano y maximizar la fracción de empaque en ese plano, como vimos con los discos. Entonces estas esferas de acá forman nuestra primera capa y vemos que entre tres esferas queda un huequito en la que podemos apoyar una esfera arriba. Pero si queremos apoyar todo un plano idéntico a este arriba, vamos a tener dos posibilidades. Ocupar, como se muestra acá, en la posición B, que ocupo, por ejemplo, este hueco y este hueco, o también podría haber ocupado este hueco y este hueco, que es esta configuración C, ¿sí? Este C está arriba de lo que sería este hueco, y acá iría otra C y otra C que se estarían tocando en ese plano. Si uno repite este apilamiento de planos hexagonales A, B, A, B, A, B, A, obtiene lo que se llama la red hexagonal altamente empaquetada, o HCP. Y si en lugar de hacer eso repite ABC, 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 obtiene otra red que se llama cúbica centrada en las caras. Estas dos redes aparecen mucho en la naturaleza para una gran variedad de elementos. Y las dos tienen exactamente la misma fracción de empaque. Vimos para el caso de los gases nobles que la configuración de los núcleos en el estado fundamental es ordenada, se tiene una periodicidad en las posiciones de los núcleos, y ese tipo de estructura ordenada es lo que se conoce como cristal. En el caso general, en que tengamos diferentes tipos de átomos y no todos de gas nobles, la interacción va a ser mucho más complicada que la de Lennard-Jones, y eso da lugar a una gran variedad de estructuras cristalinas. Todas las sustancias puras solidifican una estructura cristalina a baja temperatura. La única excepción es el helio, al que hay que aplicar una presión externa para que esto ocurra. La variedad de estructuras cristalinas se da también dentro de una misma sustancia. Por ejemplo, el hielo de los glaciares tiene una estructura cristalina distinta porque está a muy alta presión que el hielo que tenemos en la heladera. Y podemos observar una misma sustancia con dos estructuras cristalinas distintas a la misma presión y temperatura. Un ejemplo es el grafito, que se encuentra estable al igual que el diamante en la naturaleza a temperatura ambiente, y los dos son a base de carbono.
tenemos un número combinatoriamente grande de sistemas cristalinos posibles que podemos obtener cambiando los elementos químicos y el orden espacial en el que están. Pero es posible establecer una clasificación que permite luego, para un cristal dado, determinar cuál es su estructura cristalina a través de experimentos y también entender muchas de sus propiedades físicas.